Ministerio Internacional de Avivamiento. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener una actitud diferente en este tiempo, porque nosotros, en nuestra casa está Jesús, y si en mi casa está Jesús, la voz que yo tengo que oír es la voz de Jesús, que me da paz, que me da confianza y que me da seguridad. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. El mundo tendrá que darle la gloria a Dios. El mundo se maravillará por lo que viene, porque los hijos se van a manifestar. Nosotros, en el texto que vamos a leer, vamos a encontrar diferentes participantes de esta historia en el ministerio de Cristo. Uno de ellos es la mujer, otro de ellos es la multitud, otro el manto de Jesús y otro Jesús mismo. Eso es lo que vamos a encontrar en esta porción de la palabra del Señor, que vamos a leer a continuación, Marcos capítulo 5, versículo número 25. Dice la palabra del Señor así, y note cómo empieza. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén y amén. Oremos al Señor y pidámosle en esta noche que nos bendiga a través de su poderosísima y preciosísima palabra. Señor, en esta noche una vez más te damos gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos delante de ti a través de estos medios virtuales para glorificar tu nombre y reconocer que tú eres el Rey de Reyes y que tú eres el Señor de Señores. De poder, Señor, ingresar a través de estos medios a cada hogar, a cada casa, a cada familia que abre las puertas a tu palabra, a través, Señor, de esta actividad del día miércoles, una actividad que hemos declarado por fe como una noche de milagros. Yo te ruego que tu palabra, que tiene poder para hacer milagros, opere en medio de las familias, opere en medio de las vidas, opere en medio de los hogares, opere en medio de los hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos, adultos, que nos sintonicen, Señor, para que un milagro poderoso acontezca y tu nombre sea glorificado, Señor, porque todo lo que aquí suceda será para la honra y para la gloria de tu santo nombre, porque la honra y la gloria solo te pertenece a ti y solo tú eres digno de recibirla, para la alabanza de tu santo nombre y testimonio de tu poder en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Saludamos a cada persona que nos sintoniza y que sí se sigue uniendo a esta transmisión en esta noche para ser bendecidos a través del poder de Dios. El Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5, en el texto que nos ocupa del versículo número 25 en adelante, es un texto que nosotros encontramos de una mujer que tuvo la capacidad de detener el camino, el avance de Jesús
a un lugar donde Jesús iba a realizar un milagro de resurrección. Esta es otra resurrección que acontece en el ministerio del Señor Jesucristo. Una niña que muere mientras Jesús, de hecho, está atendiendo a esta mujer enferma de flujo de sangre, muy conocida dentro del contexto de la iglesia y del texto bíblico. Y nosotros encontramos que esta mujer es capaz de detener el avance de Jesús, el camino de Jesús hacia la niña que iba a ser resucitada por el poder sobrenatural de nuestro Dios. Cuando usted mira esto, yo quiero que usted, como ya le dije, vamos a tener algunos protagonistas que o participantes de esta situación, como son la mujer, como es la multitud, como es el manto y como es Jesús mismo. Y cuando usted ve esto, pues usted está viendo inicialmente una mujer que tiene la capacidad de intervenir dentro de lo que eran los planes del Señor, para que esos planes que tenía el Señor la afectaran a ella de manera sobrenatural. Usted ve, vuelvo y repito, porque quiero que esto quede claro en esta noche, que Jesús va caminando hacia la casa de un principal llamado Jairo. Los planes de Jesús, dentro de lo que la Escritura nos describe, no era que esta mujer fuera sanada, no estaba dentro de sus planes. Vuelvo y repito, dentro del contexto en el que Jesús, después de que se baja de la barca, va caminando, se encuentra con Jairo. Jairo le dice, se postra a los pies del Señor y le dice, y le ruega mucho, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y Jesús va con él. Entonces el camino de Jesús, el propósito de Jesús en ese momento, el destino de Jesús en ese momento es sencillamente la casa de Jairo para sanar a su hija. Pero en ese momento en el que Jesús va caminando hacia la casa de Jairo, dentro de lo que Jesús quería hacer, aparece una mujer que es capaz, vuelvo y repito, de intervenir los planes del Señor para que ella fuera favorecida de manera sobrenatural. Qué extraordinario que nosotros podamos comprender esto en el momento que nosotros vivimos hoy día, que es un momento clave. En cuanto a lo histórico, lo social, lo económico, lo espiritual, en todas las áreas, este es un momento clave. Nosotros, por supuesto, estamos viviendo una eventualidad que nadie se esperaba que fuera a suceder. Nadie, yo creo que nadie puede decir, yo me imaginé algún día que el mundo se iba a paralizar, que nos iban a mandar a encerrarnos en nuestras casas, porque una circunstancia como lo es una pandemia nos iba a obligar a hacerlo por el altísimo nivel de contagio que tiene esta enfermedad específicamente. Yo creo que nadie se lo imaginó. Lo más cerca de eso sería lo que nosotros encontramos en las películas de Hollywood, y pues en todas las películas, o bueno, la mayoría, cuando había una pandemia, los muertos vivientes, que por allá un virus y hacía que hubiera esos muertos vivientes, y eso era lo que se veía en Hollywood. Nadie se imaginaba esto. Obviamente, cuando nosotros vivimos esta circunstancia de esta pandemia que nos obliga a aislarnos a todos, pues es algo que nos coge completamente por sorpresa, que nadie esperaba que sucediera, y de hecho nadie quiere vivir. Yo, por ejemplo, pues podemos decirlo, le damos gracias a Dios porque tenemos un techo, porque tenemos un lugar donde estar, donde vivir, porque tenemos nuestra familia con nosotros, porque el Señor ha proveído, porque, bueno, todo lo que usted tenga que darle gracias al Señor en este momento. Pero la verdad es que es una situación incómoda, porque eso de quedarse uno encerrado todos los días sin ser productivo, sin hacer nada, eso cansa, eso es cansón. Por lo menos en el caso personal le doy gracias a Dios por esto, pero esto es aburridor. O sea, que usted esté los días ahí sin hacer nada, asomado al balcón, si tiene balcón, porque si no tiene balcón, peor por ahí todavía. Entonces, que usted no pueda interrelacionarse con sus familiares, ir a trabajar, sentir la libertad que nos da justamente podernos mover libremente. Eso es completamente complicado para la parte emocional de nosotros como individuos, como personas. Pero lo que yo sí quiero que a usted le quede claro es que esto que está aconteciendo es algo que Dios ha permitido a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios tengamos este Selah, esta pausa de reorientación, nos
peguemos de la mano del Señor y, como lo dije en algún momento determinado, que podamos salir de esto a ver la mayor gloria que Dios tiene preparada para la humanidad, para nuestra nación, para nuestra congregación, para nuestras vidas, afectando todas las áreas, como lo es la financiera, etcétera, etcétera, de bendición para nosotros. Y también tenemos que decir que ha sido de juicio para el mundo, un mundo que le dio la espalda a Dios, que le dio la espalda a su palabra, que le dio la espalda a sus verdades, que quiso hacer sus propias agendas, y el Señor dijo: no, tienen que consultar conmigo, porque yo soy el Dios de toda la tierra, y el Dios de toda la tierra, cuando habla, el mundo tiene que paralizarse para escuchar. Creo que eso es lo que está sucediendo. El mundo se ha detenido. Selah, detente y observa, cállate y escucha. Esta pausa, este cambio de modo, como prediqué en algún momento, Dios lo ha permitido para que el mundo se detenga y pueda comprender que dentro de este detenerse de los planes, de los proyectos que todo el mundo tenía planeados, pues ha sido para que nos detengamos a escuchar la voz de Dios. Estaba en días pasados en un supermercado comprando algunas cosas, el día que me tocaba mi pico y cédula, dicho sea de paso, y estaba en ese lugar. Y en todos los años que conozco ese almacén, nunca en la vida había escuchado música cristiana. Esa música que ponen en los almacenes, nunca la había escuchado. Y el lunes, que es el día que me tocó a mí la salida, ese día escuché que ese almacén tenía música cristiana sonando. Todo el tiempo que yo estuve ahí, el almacén tenía música dándole la gloria a Dios. Entonces es indudable reconocer que Dios está haciendo que la gente se detenga y escucha su palabra y comprenda que sin Él, como su misma escritura dice, nada podemos hacer. En ese orden de ideas, nosotros en este evento que estamos viviendo, parecido, digamos, guardando las proporciones a lo que la mujer del flujo de sangre vive, pues nosotros nos encontramos con que esta mujer no podía hacer nada para cambiar la realidad que ella estaba viviendo. No podía hacer nada. Dice la escritura que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Había sufrido mucho, dice, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada le había servido. Y dice que antes le iba peor. O sea, no le servía la medicina, no le sirvió el dinero, no le sirvieron los médicos. Sufría mucho con todos ellos. Y dice que antes, en lugar de mejorarse, dice que le iba peor. Esto es un panorama desolador si lo vemos, y vuelvo y repito, si lo comparamos con lo que hoy en día está sucediendo, donde el mundo no sabe qué hacer. El panorama para muchos es desolador. No es una enfermedad fácil de superar. Los que han tenido la oportunidad de tener estos síntomas dicen que es algo terrible, pues por causa de los dolores de cabeza que causa, la incomodidad, la falta de respirar, todo eso. Y es una situación que en realidad nos enfrenta a un momento completamente de imposibilidad. O sea, uno se... ¿Qué hago? ¿Cómo solucionamos esto? Esa es la pregunta que el mundo se está haciendo en este momento. Los investigadores trabajan y trabajan para tratar de encontrar las vacunas. Hay muchas en prueba. Me imagino muchas servirán, otras no. Pero para que eso pueda salir al mercado hay que pasar un tiempo de pruebas, etcétera, etcétera. Medicinas para tratarla, pues no se han puesto de acuerdo cuáles sirven y cuáles no. Es decir, en este momento muchos podríamos estar como esta mujer de flujo de sangre. No sabemos qué va a pasar, qué va a hacer mañana, cómo se va a superar esto. Usted mismo, cómo va a superar el tema de su economía afectada por esta circunstancia, indudablemente, porque todo es como una bolita de nieve. Resulta que yo dependo de este proveedor, no está trabajando, no me surte, al no surtirme no tengo, si no tengo no vendo, y si tengo no puedo vender porque mi producto no está autorizado para ser comercializado por causa de lo que vivimos, etcétera, etcétera. Entonces nos ha afectado económicamente, aparte de lo social que podemos estar viviendo, porque no crea usted que vivir uno con 10 personas quiere decir que uno se sienta acompañado. Hay gente que tiene muchos alrededor, pero se sienten tremendamente solos. Y se sienten solos porque no son considerados, porque no los tienen en cuenta, porque cuando se les habla mal, se les trata mal dentro del entorno de la familia. Entonces, al estar
todos aislados y no tener una buena comunicación con la familia, pues eso lo que hace es acentuar de pronto esos rencores, esos resentimientos, esas diferencias que hay dentro del núcleo familiar. Entonces nos encontramos con la situación, vuelvo y repito, parecida a la de esta mujer, una situación en la que yo no sé qué va a pasar conmigo. Tratamos, los médicos tratan, los recursos del mundo están a favor de encontrar la respuesta, pero no se ha encontrado todavía. Ahora, nosotros como seres humanos, como personas, como individuos que tenemos esto que el Señor nos regaló, que es ese instinto de supervivencia, en ese instinto de supervivencia, nosotros como seres humanos tenemos algo muy interesante, y es la necesidad y el deseo de buscar una respuesta a las circunstancias que nosotros vivimos. Y usted ve que esta mujer lo hizo, tenía de pronto algún recurso, conocía a alguno que otro médico, hacía una y otra cosa, pero resulta que no le sirvió de nada. Entonces a veces en nuestra vida, no hablemos de lo que vivimos ahora solamente, en nuestra familia no sabemos qué hacer, en nuestra economía no sabemos qué hacer, en nuestro desarrollo social, en cualquier área no sabemos qué hacer, y nos enfrentamos a la dura realidad de que hay momentos en los que nosotros no vamos a poder solucionar las adversidades que golpean nuestra vida. Pero lo que sí tengo claro a través de la actitud y lo que esta mujer hace, es que esta mujer, dentro de los planes de Dios, pudo intervenir para que dentro de los planes de Dios ella fuera afectada de manera sobrenatural. Y eso es lo que me parece extraordinario de esta mujer. Dentro del contexto cultural, esta mujer no podía acercarse a nadie de los que estaba allá, porque cuando una mujer tenía flujo de sangre era considerada inmunda, no la podían tocar, etcétera, etcétera, y ella tenía que acercarse sobre la base de que si se enteraban, corría el riesgo de que la maltrataran, porque, vuelvo y repito, no podía estar ahí. Entonces, nosotros nos encontramos con el señalamiento social, con que cuando yo no tengo los recursos no me tratan igual, cuando yo no tengo ese nivel X o Y no me tratan igual, y eso suma al hecho de que nosotros en algún momento nos sentimos tan imposibilitados de ver una respuesta de parte de Dios que quedamos completamente sin esperanza y casi a punto de rendirnos. Pero lo asombroso de esta mujer, como vuelvo y lo digo, es que esta mujer tuvo la capacidad de hacer que el favor de Dios viniera sobre ella para que fuera afectada de manera sobrenatural. Y yo creo que eso debe darnos esperanza en este momento, mi querido hermano, amigo que me está viendo. Nosotros tenemos que entender que en este momento clave usted determina cómo lo va a afectar esta situación. Esta mujer determinó cómo la iba a afectar la situación. No se dio por vencida. Fue y buscó por un lado, por otro lado, por otro lado. Desafortunadamente nada le pudo servir. Buscó de las mil formas. Su instinto de supervivencia, de querer estar mejor, de querer sentirse sana, hizo que incluso gastara todo lo que tenía, hasta que una sola cosa cambió su realidad, y usted la encuentra en el texto, en el versículo 27, donde dice: cuando oyó hablar de Jesús. Oh, gloria a Dios. Cuando oyó hablar de Jesús. Entonces usted está viendo una mujer que tenía ese temple, no se daba por vencida, no se rendía a pesar de la adversidad. No se dejó limitar a través de lo cultural. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Ya había probado todo, pero oyó hablar de Jesús. No estaba dentro de los planes que se apareciera allí, pero ella dijo: no interesa si yo no estoy dentro de los planes de Jesús, de sanar, de nada de eso. No, esta mujer determinó, dijo: yo escuchó hablar de Jesús. Es que Jesús es poderoso. Jesús sanó un paralítico. Jesús liberó un endemoniado. Jesús calmó la tempestad. Versículos anteriores: Jesús sanó un hombre de la mano seca. Jesús hizo un milagro tremendo a veces. Eso fue lo que oyó hablar esta mujer. Y esta mujer dijo: ese profeta, ese maestro, el Hijo de Dios, puede cambiar mi realidad de manera sobrenatural. Una mujer que en un momento oye hablar de Jesús, y dice la Escritura que esa mujer que oyó hablar de Jesús tuvo un contacto en segunda instancia con nuestro segundo participante de la historia, que es la multitud. Cuando nosotros hablamos de la multitud, bueno, ya usted lo habrá escuchado predicar, me imagino, en algunos mensajes, y por boca mía no lo he escuchado.
en los que usted se encuentra con el hecho de que la multitud implica como ese nivel de imposibilidad que todos vamos a enfrentar cuando vamos en búsqueda de nuestro Maestro, cuando vamos en búsqueda del milagro de Dios, cuando queremos intervenir en los planes del Señor para que de manera sobrenatural nos afecte a nosotros, como lo hizo esta mujer. Y entonces usted encuentra que esta mujer, como dice la Escritura, esta mujer dice que viene por detrás entre la multitud. Es decir, se infiltró entre la multitud, dentro de la imposibilidad, dentro de la dificultad. Y yo me imagino a esta mujer soportando el empuje de cada uno. Me imagino que habrá sido difícil de respirar, porque es que cuando la Biblia nos habla de multitud, nos habla de multitud. Nomás acuérdese que Jesús multiplicó los panes y los peces, y la Biblia dice que le dio de comer a como a 5,000 hombres, algo así. Entonces estamos hablando de que si la Escritura dice que multitud es multitud, o sea, aquí no, multitud no son 10, 20, 30, 300, no, aquí estamos hablando de miles. Y entonces usted, cuando se encuentra con eso, usted se encuentra que para esta mujer la multitud no fue cualquier cosa. O sea, llegar a Jesús para ella fue una dificultad. Y si a esto le suma que era una mujer con flujo de sangre, tenía que tener una debilidad extrema, una debilidad extrema. Y cuando usted ve a esta mujer en esta debilidad extrema, usted encuentra a esta mujer en función de tratar de pasar, de tratar de respirar, tratar de infiltrarse de alguna manera hasta que llegara a donde estaba Jesús. Eso es lo que hizo esta mujer, una mujer que en medio de la circunstancia no se dio por vencida. Ahora nosotros yo esto lo veo como una lucha de fe, como una lucha de ánimo, como una lucha de constancia, de esperanza, de sí puedo llegar al Maestro, sí puedo llegar, sí voy a llegar. Estamos hablando, vuelvo y repito, de multitudes. No piense en una multitud, ya lo dije, 300, no, estamos hablando de miles. Y aquí esta mujer está metiendo y cada vez que yo me imagino en su debilidad, tratando de pasar inadvertida, me la imagino delgadita, supremamente flaquita, esta mujer tratando de pasar, tratando de llegar hasta donde estaba el Maestro, tuvo que enfrentarse a una multitud que estaba afectando el camino hacia su milagro. Entonces yo le pregunto a usted en esta noche, ¿será que hoy nosotros no estamos luchando con nuestra fe? ¿No está luchando usted con sus dudas? ¿No está luchando usted con su propia fe? ¿No estamos luchando con nuestros miedos? ¿No estamos luchando con nuestros temores? Yo creo que sí. Estamos luchando con una multitud que día a día nos bombardea, y lo he dicho tantas veces, nos bombardean a través de las mismas redes sociales, dándonos noticias desesperanzadoras, mirando lo que está pasando en otros países, mirando que nos mandan una cadena de WhatsApp, que no sé qué va a pasar y que no sé qué cosa. Luego prendemos el televisor y noticias desalentadoras de un lado, de otro lado, que aquí, que allá, y eso nos hace luchar contra nuestra fe. Multitudes dando malas noticias, nosotros tratando de llegar a nuestro Maestro para recibir un milagro en estos momentos que podamos estar viviendo en el área que sea. Y no solo ahora, sino siempre vamos a tener esta lucha de fe. O sea, usted ve que Dios permite que esto aparezca en la Biblia, es porque usted se encuentra con una situación en la que nosotros nos vamos a enfrentar cada vez que queramos recibir un milagro, porque estarán las voces que nos animan, pero también serán más las voces que nos desaniman, más las voces que nos dicen no va a poder salir, no lo va a poder lograr, no hay sanidad para su enfermedad, no hay respuesta para su economía, no hay esperanza para su hogar. Eso ya olvídese, que eso ya no hay nada que hacer. Esas son las voces que las multitudes se hacen, nos levantan delante de nosotros para tratar de robarnos esa fe, esa constancia, esa esperanza de llegar a donde está el Maestro y humillarnos delante de Él, sabiendo que de Él sale poder para afectarnos de manera sobrenatural. Entonces esta mujer está pasando por la multitud. Nosotros hoy tenemos que batallar y hacer esta batalla de fe, mis queridos hermanos y hermanas. Tenemos que batallar esta noche creyéndole a Dios
por encima de lo que pueda estar hablando las multitudes, porque así nos sintamos asfixiados, así nos sintamos cansados, así nos sintamos sin fuerzas y sin esperanzas. Mi llamado en esta noche a la iglesia, a los hermanos y amigos que me están viendo y que se van a tomar de la mano del Señor, es: no te rindas, no te des por vencido, no pierdas la fe, aguántate un poquito más, sigue caminando, que cuando menos lo esperes estarás a la distancia de tocar el manto del Maestro. Aleluya. Oh, qué extraordinaria enseñanza la que una mujer enferma y sin esperanza nos está dando hoy, 2000 años después. Una mujer que no tenía esperanza es una mujer que vence las multitudes, que vence la adversidad para llegar a su Maestro y tocar el borde de su manto para recibir un milagro de parte de Dios. Por eso en esta noche, vuelvo y repito, yo le animo a la iglesia, a los hermanos y hermanas que nos ven: deseche los temores, deseche los miedos. Si tienes que estar dentro de la multitud, porque tenemos que estar dentro de la multitud. Dice que estamos en el mundo, aunque no pertenezcamos a él. O sea, estamos aquí, estamos expuestos a todo eso. Pero tenga claro, aleluya, que a pesar de que estemos aquí en medio de todo esto, no va a impedir que veamos la gloria de Dios. No va a impedir que cuando la multitud termine y cuando usted tenga ese contacto poderoso con nuestro Dios, hermano, lo sobrenatural se manifestará sobre su vida. Nada impedirá que lo sobrenatural se manifieste en su familia, en su economía, en su ministerio, en todo lo que usted está haciendo. Es que el enemigo es experto en poner multitudes para evitarnos tener un toque con el Maestro. El enemigo es experto para querer robarnos la fe, pero yo no me detengo, yo no me limito, aleluya, yo no me doy por vencido, yo me abro campo, aleluya, así que me rinda, pero me abro campo porque sé que cuando llegue, aleluya, al punto culminante de esta caminata, voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Bendito sea el Señor. Por eso usted hoy día tenga fe, deseche temores y miedos, que el Dios de los cielos es el que extenderá o permitirá que usted toque su manto para que usted vea su gloria. Y aquí vamos a hablar de la tercera situación, o el tercer, ¿cómo puedo decir eso? O el tercer componente de esta historia de Jesús, como lo es el manto. Todos nosotros sabemos que es un manto. No quiero hacer un estudio muy profundo de esto porque quiero orar por usted y el tiempo de todas maneras es limitado. Cuando nosotros encontramos un manto en la Biblia, nosotros encontramos un implemento de ropa, de vestir, que para los hebreos tenía mucho significado. O sea, no es un manto que el hebreo agarrara y como nosotros, que bueno, me quito este y mañana me pongo este otro. Y no, para el hebreo el manto era un símbolo de su identidad propia. Es decir, cuando un hebreo tenía un manto, ese manto hablaba de lo que era ese hebreo. Entonces, si era una persona importante, si era una persona con recursos, si era una persona prestante, tenía un manto que hablaba de eso en la persona. Era parte de la identidad de la persona. El manto era parte de la identidad de la persona. Por eso, cuando una persona dejaba un manto a un lado, estaba despojándose de su identidad. Es decir, estaba dejando atrás lo que era porque iba a pasar a otro nivel. Entonces, si antes yo no tenía recursos, dejaba el manto que me hacía ver sin recursos y me ponía otro que hablaba de mi identidad, que mi identidad ahora era de una persona con mayor importancia a nivel financiero, por decirlo de alguna manera. Lo mismo si la persona no tenía un cargo, entonces andaba con un manto, y ese manto con la que la persona andaba era el manto que hablaba de lo que ella era. Entonces resulta que yo tenía este manto, por ejemplo, tenía este manto aquí y era empleado en alguna área X o Y, pero resulta que el jefe me ascendió, entonces ahora tengo un cargo importante, dejo mi manto allá y ahora tengo otro que habla de una mayor importancia. Hablaba de la identidad de la persona que lo portaba.
Por eso es que usted encuentra que cuando Jesús es crucificado, los soldados juegan con el manto de Jesús, porque el manto de Jesús no era cualquier manto, era un manto valioso, y por eso están jugando con el manto de Jesús. Aquí usted encuentra este manto de Jesús como el que habla de lo que es Él en ese momento, de cómo Cristo es el Hijo de Dios, aleluya, que vino a la tierra para manifestar la salvación de Dios a través de Él, y con esa salvación la demostración de su poder para el pueblo, para que el que no creyera por su palabra, creyera por sus milagros. Por eso, cuando usted está viendo aquí el manto, no puede dejarlo pasar como si fuera cualquier cosa, y usted tiene que entender que lo que esta mujer hizo fue algo así como una especie de revelación espiritual. Porque la mujer decía, si tan solo tocó el manto, porque el manto es en ese momento la identidad de Jesús, que habla de su divinidad, que habla de su poder, de manera que si tan solo yo toco ese manto, yo recibo el milagro de Jesús. Oh, aleluya. Si tan solo yo entiendo que ese manto representa la identidad de Cristo como el Hijo del Dios Todopoderoso, entonces yo voy a recibir mi milagro. Bendito sea el Señor. Oh, qué revelación. Por eso es que Jesús le dice a esta mujer, mujer, ve en paz. Tu fe te ha hecho salva, gloria a Dios. Tu fe se ha hecho salva, porque esta mujer entendió lo que es identidad a través del manto. Ahora yo pregunto, estoy hablando de una mujer que oyó hablar de Jesús, y tan pronto yo dijo, Jesús es el que puede cambiar mi realidad. Y dice que viene detrás, dice, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y dice que lo toca, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué es lo que nos muestra este texto, amados hermanos? Que esta mujer entendió que Jesús era el Hijo de Dios, y que no necesitaba que Jesús le pusiera la mano ni nada de eso, porque el manto hablaba de su identidad divina y de la manifestación de su poder en la tierra. Yo le pregunto a usted, mi querido hermano, amigo que me está escuchando, ¿tú entiendes quién es Jesús realmente? O sea, ¿tú entiendes que Jesús no es una religión? ¿Tú entiendes que Jesús no es un personaje de barba con una batica que lo encontramos en las historias de Hollywood, de los dibujos animados? Usted entiende que Jesús es el Hijo de Dios y vino al mundo a morir por usted y por mí, y resucitó al tercer día para que a través de Él seamos salvos y tengamos la esperanza de la resurrección con Él en el futuro glorioso. Por eso, mis amados hermanos y amigos, es que es necesario que podamos comprender que la identidad de Dios es la manifestación de su divinidad como Hijo de Dios y el testimonio de su poder a favor de nosotros. Por eso, cuando usted ora, usted debe ser como esta mujer. No importa los inconvenientes, las dificultades, la multitud, no importa. Yo entiendo que si tan solo comprendo, aleluya, que Él es Hijo de Dios y que tiene poder para sanarme, yo voy a recibir mi sanidad. Esa es la diferencia, y por eso Jesús le dice a esta mujer, tu fe, aleluya, te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva, vete en paz, queda sana de tu azote. Oh, gloria a Dios. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Por eso, mis amados hermanos, en esta noche yo le invito a usted para que usted pueda reorientar su entendimiento de Cristo como el Hijo de Dios. Y usted entienda que ese Cristo que resucitó, siendo el Hijo de Dios, tiene poder para sanarle ahora. Tiene poder para hacer un milagro ahora. Tiene poder para levantarte ahora y sacarte del oprobio de una circunstancia, hacer el testimonio glorioso de sus maravillas. Porque es que está viendo una mujer en oprobio, que no podía estar en medio de la multitud, pero está viendo una mujer que le cree a Dios, y por su fe el oprobio es quitado, y en medio de todos los que estaban allá, esta mujer le testifica a Jesús lo que hizo,
y por ese testimonio fue completamente sana de su azote. Y yo tengo que preguntarle a alguien que me esté viendo en esta noche, ¿qué te está azotando? ¿Qué te azota? ¿Te azota tu economía? ¿Te azota el miedo? ¿Te azota la duda? ¿Te azota el conflicto? ¿Qué te azota esta noche? Yo te digo en el nombre de Jesús, el Jesús que yo te predico, el Hijo de Dios, que no es una religión, es poder, aleluya, del Padre, que fue enviado por nosotros a la cruz para que tuviéramos vida eterna y que nos dejó a su Espíritu Santo para vivificarnos a través de sus manifestaciones sobrenaturales, de milagros. Podamos hoy testificar que Él lo puede hacer a favor nuestro, que Él puede terminar con nuestro azote, que ese azote se termina hoy en el nombre de Jesús. Y si usted está allá y está creyendo esta palabra, diga: ese azote se termina hoy en el nombre de Jesús. No tiene más poder sobre mí, porque yo le creo al Hijo de Dios. Porque yo toco el borde de su manto, tan solo el borde. ¿Cómo habrá sido eso? Yo creo que el borde estaba allí colgando. Quiero pedirle a mi colaborador que me ponga aquí el manto un momentico. Y yo me imagino que eso habrá sido algo como esto. Algo como esto. Pasó así, rozó apenas el borde del manto. Rozó el borde del manto. Y después de que lo rozó, ese roce fue suficiente para que esa mujer fuese sanada. Porque el tema fue un tema de fe, de entender identidad, de entender que yo estoy con el Hijo de Dios, delante de la presencia, aleluya, del Hijo de Dios, delante del Todopoderoso, que un día murió por mí en la cruz del Calvario para que yo fuese libre, para que yo fuese sano, para que yo fuese bendecido por el poder de Dios en mi vida. Por eso, mi querido hermano y amigo, esta noche yo quiero a usted decirle en el nombre de Jesús que esta noche toquemos el manto de Jesús. Esta noche acércate confiadamente a Él, porque Él está pasando por aquí. Él está pasando por aquí para que alguien lo toque y reciba su milagro. Y luego de esto encontramos a Jesús maravilloso. Oh, aleluya. Jesús maravilloso. Y entonces dice luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora yo le pregunto, él es Hijo de Dios, no sabía quién lo había tocado. No sabía quién lo había tocado. No sabía. Él sabía. Él dijo: Padre, ¿quién me habrá tocado? Él estaba mirando dónde estaba la mujer. Él estaba, ¿dónde estaba la mujer que había tenido tal fe para detener su avance y aprovechar una circunstancia para que lo sobrenatural que estaba en Jesús le impactara? Oh, gloria a Dios. ¿Y por qué Jesús hace todo esto? ¿Por qué, si Él sabía, pastor, hace todo esto? ¿Por qué, si Él sabía, hace todo esto, pastor? ¿Sabe por qué? Porque Jesús quería que la mujer que tenía fe fuera honrada en ese momento, porque Dios honra la fe de sus hijos. Él sabía, él podía decirle: tú, y hasta por nombre. Aquí no aparece su nombre, no sabemos quién es, si era joven, si era anciana, si era de edad media, no sabemos. La Biblia solo dice que una mujer estuvo 12 años enferma de flujo de sangre, punto. Pero lo claro es que Jesús la llama: ¿quién me tocó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la mujer viene y la mujer se aparece, porque cuando Jesús te toca, una mujer en medio de una multitud, cientos de personas, todas iguales, digamos dentro del contexto de que nadie conocía tal vez a nadie, uno que otro conocido,
La mujer viene, toca el manto de Jesús, listo, ella ya, soy sana y me voy. Pero hay algo que usted tiene que entender esta noche. Y es que cuando tú tocas la gloria, aleluya, te manifiestas. Cuando tú tocas la gloria, te manifiestas. Cuando la gloria de Dios te toca a ti, te manifiestas. Es decir, no podía quedar en el anonimato alguien que había creído a Dios, había tocado el borde del manto de Jesús y la gloria de Él le había impactado su vida de manera sobrenatural. Por eso esta mujer que viene por detrás, que viene, entra, permítame que use esta expresión, por la puerta trasera, se enfrentan a una multitud de que nadie la conoce. Si no la hubieran sacado porque está enferma de flujo de sangre, nadie la conoce. Pero cuando toca el borde del manto, su realidad cambia y tiene que manifestarse. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy diciéndole que si tú estás comprendiendo lo que yo estoy predicando, de aquí tú sales a manifestación. Oh, gloria a Dios. Estoy hablándole a alguien. Sales a manifestación. No vas a salir a oprobio. No vas a salir a vergüenza. No vas a salir a decir nada sucedió. Estuve metido con Dios y nada pasó. No, Señor, vas a salir y vas a decretar y vas a declarar que todo lo que aconteció sirvió para bendición tuya, para la gloria del Dios Todopoderoso. Y ahora vas a salir, aleluya, a otro nivel. Vas a subir a otro nivel. Vas a ser afectado a otro nivel en tus finanzas, vas a ser afectado a otro nivel en tu familia, vas a ser afectado a otro nivel en tu sociedad, y lo que un día en el anonimato que un día estabas, vas a salir y vas a ser manifestado para la gloria del Dios Todopoderoso, como testimonio vivo de que quienes le creemos a Dios recibimos los milagros de Dios para la alabanza de su santo nombre. Aleluya. Por eso esta noche usted necesita tocar el borde del manto de Jesús. Tan solo tocar el borde del manto de Jesús, porque usted de una multitud sale a manifestación. Esta mujer fue manifestada por Jesús. Venga, ¿quién me tocó? Venga. Y la mujer llega. Y aquí la importancia de lo que yo les he dicho, de contar los testimonios. Porque esta mujer llegó y dice que le contó toda la verdad. Se paró, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le contó su historia. Le dijo: maestro, pasó esto. Pero yo dije, si tan solo toco el borde de tu manto, soy sana. Y te toqué y fui sana. Aleluya. ¿Sabes qué dice la Biblia? Hija, tu fe te ha hecho sana. Salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Acaso ya no había sido sana? ¿Acaso ya no había sido? ¿Acaso no está leyendo usted conmigo que dice la escritura que se secó? Ojo, dice, padecía mucho de flujo de sangre. Y dice luego que había, déjeme un momentico, 28, porque decía, versículo 29 mejor. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pastor, ¿qué está hablando usted? Y permítame que le ponga esto en contexto. ¿Qué está hablando usted? Esta mujer tenía un problema, flujo de sangre. Era un azote para ella. Toca el borde del manto de Jesús. ¿Qué pasa después de que toca el borde del manto de Jesús? Dice, ella sintió que quedó sana del azote. ¿Cuál azote? Flujo de sangre. Flujo de sangre. La fuente de su sangre se secó, por lo que ella estaba en ese flujo, se secó y quedó sana de su azote, del de flujo de sangre. ¿Qué había producido el flujo de sangre? Porque una cosa es que usted se ponga una curita, otra cosa es que usted mire por qué se cortó, ¿cierto? Hay una razón por la que la mujer estaba con ese flujo de sangre. La fuente se secó, ella sintió que se fue el flujo de sangre. Pero cuando Jesús hace que se manifieste, le declara la palabra, queda sana. Es decir, en este momento, esta palabra sana está diciendo: tu milagro es completo. Tu milagro se completó. ¿Cómo que mi milagro se completó? Sí,
porque lo que producía ese flujo de sangre fue sanado por el poder de la palabra de Jesús. Por eso Jesús le dice aquí: queda sana de tu azote. Se terminó el flujo, se secó la fuente de la sangre, pero lo que la había ocasionado seguía ahí. Y cuando ella le cuenta la verdad a Jesús, en ese momento Jesús completa la obra, porque la Escritura dice: el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Aleluya. No te vas a quedar a medias. Alguien toque a alguien. Si tiene en su casa algún conocido, familiar, amigo, tóquelo y dígale: no te vas a quedar a medias. Tu milagro no se va a quedar a medias. No te confundas. No estás siendo llamado para vergüenza. Yo me imagino que esta mujer sentía temor. Ay, Dios mío, me llamó Jesús, me va a regañar porque lo toqué. ¿Qué va a pasar? Sentía temor, pero no te angusties, no tengas duda, no tengas temor. Si el Señor te dio una palabra, esa palabra se te va a cumplir, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y si Dios empezó una obra en tu familia, la perfeccionará. Si comenzó una obra en tu cuerpo, la perfeccionará. Si comenzó una obra en tus finanzas, la perfeccionará, para la gloria de su santo nombre. Aleluya.